Hola, yo soy Bel y hoy os traigo el vídeo de todo sobre mi librero. En esta libreta es donde tengo apuntadas todas y cada una de las preguntas. Este vídeo se lo vi a Cloud Reads Book y a mí me encantó. Y decidí que como tenía un librero nuevo, pues digo, voy a hacerlo. Y bueno, también decir que me podéis seguir en Instagram y en todas las redes sociales que tengo, que os dejaré abajo para que no os perdáis nada. Y bueno, ahora sí que sí, empezamos con el vídeo. Pregunta número 1. ¿Dónde compraste o conseguiste tu librero? Esto tiene historia, porque en un principio iba a ser una estantería de esquina y me la iban a hacer de material. Después se cambió para hacerla de Pladu, pero no estuvimos satisfechos y dijimos de llamar al albañil. Bueno, el albañil empezó a dar ideas, total que iba a ser mucho lío y decidimos hacerla de madera y llamamos al carpintero. El carpintero no la podría hacer hasta septiembre, octubre y además era demasiado caro. Entonces, como último recurso, fuimos a Ikea y en Ikea pues compramos 4 estanterías, pero una se rompió, está rota porque yo montándola pues puse una balda al revés, es decir, lo blanco pues sin querer lo puse mirando para atrás, pero digo, no pasa nada. ¿Qué ocurre? Yo vivo con mis abuelos y mi abuela pues lo vio. Me dijo que lo cambiase y digo, esto no se puede quitar, pues se quitó muy mal y se rompió. Pero bueno, no pasa nada. Tengo 3 y una de ellas está medio vacía, así que no ha sido una gran pérdida. Y tenemos pensado arreglarlo. ¿Cómo y cuándo? No lo sé, pero está pensado. Son las estanterías Billy de 80 de ancho. Y bueno, las lucecitas las compré en Amazon. En total fueron unos 200 € o así, las 4 estanterías, así que todo perfecto. Pregunta número 2. ¿Cuántos libros hay en tu librero? No lo he contado. 150 libros, justo. He contado más que nada los libros que son de lectura. Uy, pues me faltan 3 o 4 que tengo en la mochila y no los he puesto. Bueno, pero 150 para redondear. Siguiente pregunta. ¿Qué parte de tu librero es tu favorita? Quizás suena tonto, pero a mí me encanta esta estantería porque tengo todos mis CDs. De hecho, hay muchísimos recuerdos en esos CDs porque están firmados, entonces cada firma fue absolutamente maravillosa. Y son muchísimos recuerdos. Además, también tengo mis libros de la infancia ahí y me encanta. Es una estantería que le tengo cariño, que después, que dentro de 5 años hago otro vídeo, a lo mejor ha cambiado mi favorita. De hecho, yo creo que en unos 2 años la estantería cambiará, en plan la organización y eso, entonces cambiará también mi parte favorita. Siguiente pregunta va relacionado con la organización y es ¿cómo organizas tu librero? Realmente, pues yo lo quería hacer por tamaño, de hecho lo he hecho por tamaño, pero en Instagram por estas cosas digo que me sigáis en Instagram. Y es que pregunté, ¿cómo debería de organizar mis estanterías? Y entonces puse las 4 opciones, por editorial, por género, por color, por autor y ganó por editorial. Entonces yo he intentado que en las faldas estén todas de la misma editorial, aunque cambien, aunque estén separadas por unos cuantos para que quede por tamaño. Porque si no queda por tamaño, yo me pongo mala. Así que así lo tengo. Por eso tampoco podría realmente ponerlo por colores, porque cambia el tamaño y no puedo. Pero igualmente si sale algún día que lo haga por colores, yo puedo sacrificarme y hacerlo por colores. Solo digo. Pregunta número 5. ¿Cuál es el libro más nuevo de tu librero? No me acuerdo. Lo que sí recuerdo es que en esta balda de ahí me llegaron 40 libros de esa balda de ahí. La última caja que me llegó fue de 20 libros de esa balda, entonces 20 libros de esa balda son los más nuevos que tengo y pues eso, realmente son los más nuevos. Son 20, no os puedo enseñar uno a uno porque tampoco recuerdo los que me venían en la caja porque están mezclados y de hecho son todos de la misma editorial los que están ahí, entonces no puedo. ¿Cuál es el libro más
viejo de tu librero? Y es que no lo sé. Puedo decir el primero que yo leí, que yo recuerde. Y ese no lo tengo aquí, creo. Pero voy a mirar y ahora digo. El libro más viejo que tengo en cuanto al primero que recuerdo que leí fue Billy y el vestido rosa de Anne Fine. O Anne Finley, como se diga, ¿vale? Billy, pues bueno, su madre un día decide ponerle un vestido y de esta forma pues va al colegio, ¿no? Él va al colegio en vestido y descubre cómo es que tratan a las niñas. Y me parece bastante interesante y que debería de ser lectura obligatoria en todos lados porque es un tema muy actual y me parece también muy interesante. ¿Cuál es el libro más barato de tu estantería? Bien, pues el libro más barato de mis estanterías es The Best Laid Plans, no sé si lo digo bien, de Cameron Lund. En español es Las desventajas de ser virgen y a mí me encantó cómo trata con naturalidad el tema de la virginidad y cómo de importante parece que es cuando tampoco se le debe de dar tanta importancia. También expresa muchísimo las inquietudes adolescentes en cuanto a este tema y el poco conocimiento que se tiene y bueno, me encantó, me fascinó y otra lectura que debería de ser obligatoria. No en inglés, obviamente que en inglés tampoco es que sea difícil de entender, yo creo que para un B1 está bien, B1 o B2, pero vamos, yo tiraría más a por el B1 y me encantó muchísimo y es el más barato. ¿Cuál es el libro más caro que tienes en tu librero? El libro más caro que tengo en mi librero es El Pacto del Guerrero de Acero de Armando J. Suárez y este costó como unos 25 euros o unos 24 y pico, que estaba en rebaja, o sea, nada más que había de rebaja un euro, pero allá fui porque como me regaló la segunda parte pues dije necesito la primera. Así que seguramente cuando saque la tercera parte empiece una maratón, que esto tiene como 700 páginas, bueno casi, pero yo creo que me lo releeré. La senda del discípulo y después el siguiente libro, porque lo necesito, es una necesidad. Y nada, pues este es el más caro. ¿Cuál es el libro más bonito que tienes en tus estanterías? Bien, el libro más bonito de mi librero es El tesoro de los cuentos de Navidad, que me lo regaló mi abuela y me parece una edición preciosa porque tiene muchísimas ilustraciones, tiene una letra bastante grande, como podéis ver, me encanta, es que es precioso, esto, una maravilla. Y última pregunta, ¿cuál es el género que predomina en tus estanterías? Y aquí tengo que decir que fantasía, la fantasía es la que más predomina y además también el romance, las dos porque son mis géneros favoritos, entonces es normal que tenga tantos, ¿no? Me encantan, así que nada, hasta aquí llego las preguntas, he hecho mucho menos que hizo Clau, pero yo creo que con estas preguntas pues está ya bastante bien el vídeo, así que nada, que espero que os haya gustado, si es así dejéis un buen like, digo que me hace a mí mucha ilu. Y no olvidéis de suscribiros si os gusta este tipo de contenido, que normalmente subo un vídeo los fines de semana y que no sé cuándo será el siguiente porque tengo que estudiar, pero si encuentro hueco libre, porque siempre tengo unas horas de no estudio, entonces esas horas de no estudio me encantaría hacer contenido porque esto me encanta y pues nada, que me podréis ver más activa en Instagram, yo siempre lo digo, si queréis este tipo de contenido también los hago en Instagram e incluso en TikTok. Estoy empezando, no me vaya a decir que vaya caca de perfil de TikTok, porque no, estoy empezando. Tengo derecho, madre mía, tengo derecho a empezar y cagarla. Y pues ya está. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.